Esto es el podcast de Enrique Figueroa MX. Estas son unas cuantas palabras. En medio de una oferta audiovisual sin precedentes, resulta difícil de repente observar con detenimiento materiales que han llegado a perderse precisamente entre la inmensidad de contenidos. Las retrospectivas cinematográficas han funcionado muy bien como una vía para el rescate de películas que vale la pena volver a revisar. Sin embargo, también estas han caído en un sesgo temporal y temático que las han hecho abordar un poco lo mismo. Retrospectivas, una mirada al cine nacional contemporáneo, es una apuesta por rescatar precisamente a voces del presente que se han convertido desde ya en cronistas de nuestro tiempo. En una segunda edición, con 25 películas de 18 directoras y directores mexicanos, la muestra retoma materiales de enorme valía divididos en 6 ciclos que, además, se presentarán en distintos sitios de la República Mexicana. Porque sí, Ciudad de México no es todo el país. Voces del Presente es, por ejemplo, una selección de películas de realizadoras y realizadores que apuestan por temas sociales. Cámara Mujer, como lo destaca su título, incluye películas dirigidas por mujeres mexicanas en los últimos años. México Animado, por su parte, recopila cintas dirigidas a las infancias y al imaginario y folclor colectivo del que somos parte. Por último, Raíces y Memoria es una muestra de películas de autores clásicos que han analizado el pasado y el perfil de nuestros orígenes. Hasta el próximo 30 de octubre de 2022, en 18 sedes al interior de la República Mexicana, te invitamos a ser parte de Retrospectivas, una mirada al cine nacional contemporáneo. En este episodio, dos de las voces de realizadores que forman parte del ciclo, Carlos Carrera y Emilio Mayé. Si me permiten, también, dos de mis realizadores mexicanos contemporáneos favoritos. ¿Me acompañan a este ejercicio de historias contemporáneas? Bienvenidos. www.enriquefigueroa.mx. Bienvenido. Este es nuestro invitado de la semana. Muy buenos días, tardes o noches. Bienvenidos a un episodio más de este podcast. Les saluda Enrique Figueroa Anaya y me da muchísimo gusto saludar del otro lado a mi estimado, querido Carlos Carrera. Carlos, ¿cómo estás? Bienvenido. Muy bien. Muchas gracias por la invitación. Pues acá estamos. Acá estamos, Carlos, con motivo justamente de una retrospectiva que se está armando en distintas partes del país y en donde se incluye por primera vez, así se menciona la retrospectiva, por primera vez una retrospectiva sobre cine animado y bueno, donde obviamente está presente Ana y Bruno. Pero mi estimado Carlos, pues vamos a hablar un poquito sobre cine animado también porque además este año coincide que murió Fernando Ruiz, creador justamente de la primera película largometraje del cine animado que son Los Reyes Magos, una cita que además nos remite a fechas próximas. La importancia de Fernando Ruiz en el cine mexicano, ¿crees que se le ha dado? No, yo creo que pues es un caso de estos de falta de reconocimiento. El cine animado mexicano pues tuvo una historia muy accidentada, pero es muy importante el hecho de haber levantado una película justo en donde no había una tradición de animación, hacer un largometraje recogiendo como las tradiciones mexicanas, que fue Los Tres Reyes Magos, y fue una proeza hacerla, no sé cuántos años de retraso tuvo, pero bueno. Y después de esa experiencia hubo como otros emprendimientos, otras películas que trató de levantar Fernando y lo logró. O sea, tiene varios mediometrajes y un largometraje que se fue como directamente a video, pero sí es muy importante pues lo que hizo a nivel de establecer por primera vez la posibilidad de que existiera un largometraje mexicano, que además tuvo mucha buena respuesta del público. Entonces, pues sí es un poco pues injusto que no se le haya dado su lugar ahora, bueno, siempre. Y qué lástima que las condiciones de la industria no permitieron que siguiera haciendo películas
que tendrían pues que tener una respuesta del público y ser parte de nuestra cultura fílmica. Sí, sin duda. Y además triste que tras su muerte, pues no haya habido mayor ruido, algún homenaje. Como bien dices, es una película que impactó y sigue impactando de manera popular. Es una película que se sigue observando, ¿no? Sí, 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 la siguen pasando en la televisión, pero sí, pues no, no, que yo sepa, no hubo ninguna proyección, nada, nada. Y te digo, no, no, no solo hizo esa película, hizo Ujú. Pequeño Ladronzuelo y luego hizo una sobre la Virgen de Guadalupe, pero no, pues no, 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 no era como para que la Cineteca pasara pues una pequeña retrospectiva o en algún lugar, ¿no? No sé, pero Eh, no, no, no se siguió nada. Tiene que ver quizá también con que no se le da el valor al cine animado en general. No, yo creo que tiene que ver con una situación de eh, falta de un sistema, una organización y una cultura para preservar y exhibir más sistemáticamente el cine mexicano. O sea, sí existe la Filmoteca, son los que la Filmoteca y la Cineteca hacen esa labor, Ujú. pero no, no, no es suficiente. O sea, van muy detrás de las necesidades de preservación. O sea, están, pues se hacen restauraciones, pues como muy poquitas por año, ¿no? Sí faltaría como rescatar y establecer, que ese es otro tema, pero ese tema es mundial, en qué se conservan las películas, que Ujú. es todo un problema mundial, ya que el negativo 35 milímetros era algo que se podía guardar y había ciertas condiciones de clima, de humedad, en donde se podía guardar el material para ser conservado. Ahora, como ya no existe un soporte físico, pues por ejemplo, el material audiovisual que estaba hecho en material digital a principios de los años 2000, pues ya no es compatible con los dispositivos que se usan para reproducirlos ahora. Entonces, por ejemplo, si tú tienes un cassette, un máster de una película en cassette D1, pues lo tienes que haber migrado a otro formato y es una cosa muy endiabladamente complicada. Yo creo que eso, aunado a que efectivamente pues no hubo una continuidad desde los 70 hasta los 2000, ¿no? Fue hasta principios de los 2000 con el surgimiento de Anime Studio, como que ya se empezó a producir animación de manera más constante, pero pues antes, o sea, ni producción ni conservación. O sea, me imagino que en algún lugar está el máster que pasan todos los años, pero pues era para que hubiera una versión remasterizada o restaurada, no sé. Sí, sí, el asunto de la restauración también es todo un rollo, toda una historia. A mí me tocó estar un ratito en la Filmoteca de la UNAM y Ah, lamentablemente es que no se dan abasto, ¿no? O sea, no hay es. presupuestos. Ujú. Sí, no, no, no es falta de voluntad ni de Sí, capacidad de la gente que está a cargo, tanto en la Cineteca como en la Filmoteca. Lo que pasa es que pues el material pues, es una historia de un siglo de material sí. fílmico y audiovisual y pues preservar todo eso y pasarlo a nuevos formatos que sean del alcance de todo el mundo, pues está muy complicado, sin presupuesto además. Claro. Carlos, tú has dirigido ficción, animación, pero en específico la animación, ¿cómo te atrapa? ¿Te acuerdas la primera vez que te fuiste atrapando por este tipo Ah, de... yo empecé a ver cine, pues las primeras películas así vistas en pantalla grande fueron películas de animación, películas de Disney que nos llevaban de chiquitos a ver. Entonces, pues sí, ahí, ¿no? Pinocho, y los Dálmatas y así, ¿no? Entonces, pues ese fue mi primer contacto y luego mi primera curiosidad de saber cómo hacían eso, ¿no? Si eran unos muñecotes atrás de la pantalla, o cómo era el procedimiento. Luego, pues ya creciendo, pues ya me puse a estudiar, a leer cómo se hacían y empecé a hacer mis propias animaciones en un cuadernito y luego con una camarita de Super 8. Y así fui un poco de manera autodidacta porque tampoco había escuelas de animación en esa época y en las escuelas de cine tampoco había un lugar para la animación.
Mm. En el CCC había habido un corto por ahí de principios, de los, a mediados de pues, a los principios de la historia del CCC, en los 76, 77, por ahí, antes. Y había un corto de animación que también se hizo de manera independiente y un poco autodidacta, y pequeños esfuerzos por ahí. Había un taller en Coyoacán que hacían cortometrajes de animación, que hicieron una historia que se llamaba Crónicas del Caribe. En fin, había muy poca animación independiente, y pues de alguna manera pues uno mismo buscaba la forma de meterse a hacer animación. Yo fui a pedir trabajo había estudios de animación que eran como los más bien establecidos. Había uno que maquilaba para Hanna-Barbera, Ujú. que duró muy poquito, y había otro otros tantos que se dedicaban principalmente a la producción de publicidad, pero pues era pues un terreno muy poco propicio para la experimentación y para la búsqueda. Entonces fue hasta después, digo, por mi lado yo hice animación, y por otro lado en Guadalajara un grupo de entusiastas animadores también desarrollaron sus propios lenguajes y fueron experimentando sus propias historias y sus propias técnicas, ¿no? La escuela de stop motion de Guadalajara, y pues se fue creciendo ahora sí un poco más de expresiones en el cine de animación, pero sí, en los 70 pues había muy poquitos. En los 70 antes de eso nada más hicieron los Tres Reyes Magos en largometraje y los Super Sabios. Ujú. Ya. Porque dicen que Katy la Oruga se hizo, pero empezaron a tratar de hacerla en México y se las quitaron los productores porque estaban tardando mucho, y la mandaron a acabar a España. Ujú. Entonces, o sea, sí es mexicana, pero o sea, la historia y todo, y los diseños, pero se acabó haciendo en España. Ya. Es una cosa de presupuestos. En el general se sabe que la animación o que poca gente se arriesga a invertir que yo no lo veo como riesgo, porque finalmente hablamos de películas muy populares y un público que también es muy ávido. Digo, la animación es muy amplia, pero para niñas y niños, pues también es muy popular y funciona, pero no hemos visto tanto trabajo de esto. Pues no, antes era más difícil y más complicado y más largo y más costoso, porque o sea, el problema con la animación, para entusiasmar a un inversionista, a menos que haya como un proyecto de productos en cadena, o sea, que sean o para televisión y entonces ya estén comprados, y se establezca cierto tiempo para su realización, o que sea una empresa como Anima que ya tiene como un plan de negocios para hacer películas de animación una detrás de otra, o overlapeando procesos. Es muy difícil hacer una película solamente porque pues es un proyecto que se lleva 5 años, desde que se empieza a pensar hasta que se realiza. Por muy pronto que se haga, pues son 3 años de producción. Ujú. Difícilmente, o sea, hay que encontrar a alguien que invierta, que sea capaz de pensar en que esté invirtiendo mucho dinero en un momento para llegar a ver los resultados, si es que a la película le va bien dentro de 3, 4, 5 años. O sea, entonces, en buscar dinero privado o dinero de empresarios, pues es muy complicado. Entonces, bueno, siempre se ha necesitado también del apoyo de, pues, los fondos que existen para el cine de parte del gobierno, Ujú. del Estado, perdón. Con cómo ha cambiado todo, no solamente a nivel local, hablando del gobierno, como decías, sino a nivel mundial, con toda esta cosa que nos ha pasado tras el COVID y demás, y cómo ha ido cambiando la industria. ¿Cómo ves? Y también porque ya muchas plataformas ya le invierten mucho dinero, hay mucha presencia en México. ¿Crecerá la animación? Yo espero que sí crezca la animación. Yo creo que se está abriendo una ventana alternativa, o sea, privada, que
es global y entonces ya se consideran los proyectos porque ya existe una pantalla mundial, entonces pues ya puede haber más presupuestos y la posibilidad de que se entienda, bueno, se sabe ya cuál es el proceso de la animación. De hecho, por ejemplo, Netflix ya tiene como su división de animación, entonces ya tienen ya muchos proyectos de animación por todos lados en el mundo. Pues o sea, sí se meten mucho con los contenidos, no es lo mismo que hacerlo de manera independiente. Y por otro lado, todas las películas que no son de estudio, o sea, todas las películas pues con otro corte, ¿no? Incluso películas con mucho presupuesto y historias pues muy seguras, como por ejemplo El Principito, tienen fondos gubernamentales de Francia, de Canadá, o sea, no son nada más de dinero privado, es una inversión de alto riesgo. Por eso, de repente, las películas comerciales sí son como de un solo corte, o sea, las de gran presupuesto, con grandes recursos tecnológicos, pues son de fórmula y tienen que garantizar a la fuerza pues, el éxito comercial y entonces pues son de una sola, es como si fuera un solo estudio, ya no importa si es Disney, Pixar, o sea, ya parecen que se las hicieron los mismos, ¿no? DreamWorks, o sea, es como lo mismo, con los mismos guiños, la misma estructura, familia sale de viaje porque tienen problemas y se arreglan en el camino. Y bueno, y Netflix también, pero de repente pues se les cuelan cosas y también pues tiene como la pantalla para otro tipo de producciones de animación que no necesariamente producen ellos, como por ejemplo esta de que perdí mi cuerpo, de una película francesa que se trata de una mano que anda por ahí circulando por París. Entonces, pues se está abriendo como una ventana más y pues por lo pronto yo creo que sí hay que buscar cómo seguir haciendo animación de manera más independiente con los recursos tecnológicos que hay. O sea, sí hay que buscar otras propuestas. También existe la posibilidad de hacer películas de animación low budget, así con un presupuesto más pequeño. En tiempo no se va a cortar porque pues, el tiempo es el que se lleva. Hay que hacer un cuadro o eh, una pose de una escultura cada cuadro que se filma y eso pues por 24 cuadros para hacer un segundo, por cada segundo que dure la película, por hora y media, pues ya. No hay manera de hacerlo rápido, aunque tengas los recursos tecnológicos. No hay ninguna computadora a la que le digas, osito corre y ya le pones enter y ya corre el osito, no. O sea, siempre hay que hacerlo cuadro por cuadro. Hablaremos ya también un poquito de Ana y Bruno, que también se presenta en esta retrospectiva, pero quiero aprovechar también a mencionar, Carlos, yo he estado dando cursos de cine para niñas y niños, también para jóvenes y también para adultos. Y a ambos, bueno, tanto a mayores como a chicos y chicas, he estado presentando Ana y Bruno. Y ha sido muy interesante, sobre todo, y creo que también eso es muy importante, abrir a otro tipo de animaciones a las que, como bien dices, hemos estado acostumbrados. Yo mismo también pues fui justamente como todos educado con la animación de Disney, pero es importante abrir los ojos a estos públicos que se están formando a otro tipo de narrativas inclusive, porque como bien dices, la otra vez estaba viendo este póster del Hombre Araña y decía alguien, es que son el mismo póster, ¿quién hace los mismos pósters? Y yo, pues las mismas personas que hacen las mismas películas porque son igualitas. Sí, sí. Y, bueno, y es curioso porque en El Hombre Araña, la del multiverso, ahí como si hay más trabajo de animación y es como de las de superhéroes, de las poquitas originales, pero sí tienes razón, digo, en México, te digo, ya se está abriendo también en el largometraje, ¿no? Están las películas que produce y dirige Miguel Ángel Urías, que está el Ángel en el reloj y el, el Niño de Piedra y últimamente la de Un disfraz para Nicolás, que sí son otro tipo de historias que no tienen
que ver necesariamente con los chistes imitados de las películas, del humor de las películas de Hollywood. Y yo creo que todavía hay más. Si, pues, si quien ha tenido oportunidad de ver funciones en el Festival de Cine para Niños, Ujú. se hace o se hacía cada año, no sé, espero que se siga haciendo, pues ves la cantidad, la diversidad de material que hay, la diversidad de miradas, la diversidad de historias, la diversidad de estilos gráficos, y el público lo acepta, lo aplaude, está fascinado. O sea, no es cierto que el público exija una sola cosa. A mí me ha tocado, afortunadamente, pues la oportunidad de exhibir mis películas con distintos públicos en distintas partes de la República Mexicana, y la gente responde muy bien y se cuestiona y te pregunta de la historia, y luego pues hay gente que te cuenta su experiencia de cómo le ha afectado tu película, y eso es muy enriquecedor. O sea, no estamos, o sea, el problema es que no estamos llegando a la mayor cantidad de público. O sea, por un lado, yo creo que hay que hacer el esfuerzo de insistir en la formación de públicos, porque es muy sencillo, porque basta con que se acerquen a otro tipo de cine para que lo descubran y ya les guste y lo busquen. Sí, sí, sin duda. ¿Y subestimamos a niñas y niños? Yo la otra vez estaba justamente presentándoles El pan de la guerra, una película que habla sobre todo el asunto de las niñas y mujeres allá en Afganistán. Y tiempo después uno de mis alumnos me dijo, oye, eso que narra es como lo que ahora está pasando, ¿no? Porque volvió otra vez esta situación. Y le dije, sí, y sí fue una película que reflexionaron de manera muy, muy interna, ¿no? Sí les pegó, pero la hicieron suya también. De repente crees que como mercado también subestiman a los niños y no, y estoy mucho con este asunto del adultocentrismo, ¿no? El mundo a partir de la visión de los adultos y nos olvidamos de ellos. Sí, sí, definitivamente. O sea, las películas se hacen como para los adultos, filtrándola para los niños. No se hace cine, o sea, en el mundo comercial. O sea, finalmente se piensa, bueno, el papá es el que compra el boleto y el que va a llevar al cine al niño, entonces tenemos que hacer algo atractivo para que el papá crea que eso es lo que quiere ver el niño, ¿no? Y entonces, pues, se hacen películas, incluso las películas que de repente pueden ser más universales, pues tienen como sus chistes para adultos, son películas para toda la familia, pero están pensadas en el criterio, pues, más comercial del adulto que quiere que su hijo vea eso. Y bueno, y una cosa mucho más maquiavélica, mucho más siniestra, que es ver a los niños como consumidores potenciales de productos, y entonces educarles desde muy temprana edad para que compren, se vean. Hay un chiste recurrente en las últimas películas que he visto de animación comercial, en donde se le da un peso muy importante, por ejemplo, que si al peinado, que si a las uñas, que si al Ujú. vestido para las niñas. O sea, ese es el ejemplo que están dando esas películas, es lo que, pero pues es la mentalidad del mercado, y pues todo está basado en eso. Pero, por ejemplo, con Ana y Bruno, las protestas sobre la película vinieron de parte de muchas madres de familia que dijeron, es que yo no quiero que mi hijo vea eso porque se va a asustar, o porque no puede, porque les vamos a hablar de esos temas tan fuertes, pero no se las enseñaron. O sea, los niños y las niñas no se espantaban con la película. Las mamás decidían si la veían o no la veían. Digo, entiendo que si les vas a poner Saló de Pasolini, pues no. Incluso pues, sería interesante ver cómo un niño procesa Saló de Pasolini, pero eso ya es muy radical. Pero por ejemplo, la Breadwinner, El pan de la de guerra. Ujú. el pan de la guerra, pues es una película que es para todo público, que cuenta una historia humana en animación. La animación no necesariamente es para niños tampoco.
Ujú. También hay animación para adultos, hay animación para todo público, pero por ejemplo, esa película es para todo público. Cuenta una historia universal y los niños la pueden ver. Y la personaje es una niña que, con la que se pueden sentir identificados todos los menores. Entonces, y sí habla de la infancia, y habla de la infancia en una situación de guerra, en una situación terrible, y de cómo buscan sobrevivir. Entonces yo creo que esa historia humana sí debe formar parte de nuestra formación desde muy chicos. Yo sí tuve la oportunidad de pues, ir a cineclubes y de ver otro tipo de cine de animación. O sea, sí empecé por Disney, pero y luego en la tele con las películas con las caricaturas de la Warner Brothers, pero se abrió un mundo cuando empecé a ver cine de animación checoslovaco y otro tipo de cosas que también estaban dirigidas para niños, pero eran otra cosa. Entonces, pues sí, yo creo que es muy bueno que se sigan exhibiendo las películas de cualquier manera para que le llegue a más público. Cada vez que alguien se enfrenta a la experiencia de ver una película, pues que cuente nuevas cosas, que aborde algún tema desde otra óptica, yo creo que pues es formativo y se queda. Sí, O sea, sí, justamente, por ejemplo, reflexionando el pan de la guerra, Noche de Fuego de Tatiana Hueso, pues plantea la misma situación, ¿no? O sea, es una película en la que justamente las niñas les reclaman le reclama a su mamá, la niña protagonista le reclama a su mamá y le dice, por qué se quedan callados? ¿Por qué no nos dicen lo que está sucediendo? Y ahora que todo estaba esta situación de, ay, es que pobres mujeres allá en Afganistán, y uno dice, pues no te vayas tan lejos, está aquí en México sucediendo la misma situación, así es. ¿no? Carlos, ¿cómo ves a Ana y Bruno después de los años en los que ha pasado? Y ahora con la oportunidad de que también nuevas personas puedan verla y disfrutarla. Es una película que te digo, y no porque estés aquí enfrente, la presento todas las veces que puedo, la recomiendo todas las veces que puedo. Muchas gracias. No, bueno, pues yo creo lo que siempre creí, yo creo que es una película para toda la familia. Yo creo que sí habla de temas, pues, tristes, y también creo que es una película que pasado eso, pues es una película con, que habla de la esperanza, que habla de la reconciliación con cosas que pasan. Y creo que es una película divertida y es una película muy emocionante, y yo creo que es una película que es muy buena para que se vea en familia y para que todo el mundo platique sobre ella, ¿no? Es lo bueno también de ver películas en comunidad, de no verlas en tu dispositivo así aislado, sino que también, o sea, se vea, y que saliendo del cine o donde se vea la película, pues se comente, se platique y siga la vida de la película ya, eh, pues siendo parte de alguien que fue espectador de ella. Sí. Bueno, es una película que la verdad, provoca distintas reflexiones y eso es justamente lo que nos gusta de Ana y Bruno, que forma parte de retrospectivas y justamente, como ya mencionaba, de esta primera retrospectiva de cine animado que la verdad, pues los invitamos a que vayan a ver y bueno, en específico Ana y Bruno. Está presente también La increíble historia del niño de piedra y El ángel del reloj de Miguel Ángel Uriegas y Un disfraz para Nicolás de Eduardo Rivero, que esto es una reflexión personal, Carlos, no necesariamente tienes que comentarla si quieres, sí, pero Un disfraz para Nicolás de repente la compra Disney, está en su plataforma y a mí se me hizo, no sé, es mi percepción, un poco perverso porque pasó sin pena ni gloria, o sea, la compraron y simplemente queda ahí arrumbada en su catálogo y creo que es una película que debió haberse visto más y demás, pero hasta suena así como de, ah, mira, está esta animación, mejor la compramos y la guardamos para que no compita con nosotros. Yo creo que se va a ver más de lo que se vio en los cines, por ejemplo. Bueno, salió en muy mala época, salió hace época pandémica, pero las películas anteriores, pues tampoco han, pues han sido como muy,
muy taquilleras, ¿no? Pero sí, creo que han hecho un trabajo de irlas pasando en distintos foros. Pues sí, qué bueno que la compre Disney, pero pues ahí sí la competencia también es brutal, ¿no? Pero de repente sí se ven las películas en las plataformas cuando están por ahí, sí hay gente que las ve. Ahora, habría que avisar que está ahí, ¿no? Claro. Sí, tendríamos que hacer como más promoción para que todo el mundo se entere que está ahí. Y bueno, para eso necesitan dineros y, en fin. Sí, bueno, pues ahí me salió nada más mi tirria al ratón, pero bueno, Ajá. Carlos, antes de despedirnos y agradeciéndote estos minutos de charla, no puedo dejar de preguntarte, como Cruz Azulino que soy, sé que me dijiste antes de entrar, qué pena, caray, pero pues ni modo, ahora sí que es la cruz con la que cargo, Carlos. No, Estás, así es el fútbol. así es el fútbol. Estás Sí, haciendo un documental pues, sobre toda la cochinada que hay ahí en Cruz Azul de este señor que sigue prófugo de la justicia, que yo siempre dije que en cuanto saliera este señor, el equipo iba a ser campeón y eso ¡tarán! sucedió, sí, pues es una historia así como muy mágica, entonces estamos dándole, que además se dio mientras lo filmábamos, ¿no? O sea, no sabíamos cuál iba a ser el final de la historia, pero pues ya, como se dio, falta el final, ¿no? Saber qué va a pasar con este hombre Billy Álvarez, para que quede claro. y con Billy Álvarez, que, o sea, todo el mundo es inocente hasta que se demuestre su Claro. culpabilidad, pero pues parece que sí hay bastantes pruebas de pues, los malos manejos que hizo con los dineros de la cooperativa, y pues de eso va el documental. Ya están prácticamente editados, estamos en tratos con distintas plataformas, y ya estamos en negociaciones para ver pues por dónde sale, pero pues ya está bastante avanzado. Pues ahí está, estaremos Sí. pendientes de esta historia. Le mando un abrazo grande a Beto Cohen, quien me está cuestionando Cruz Azul. Neta, pues ya que te puedo decir, mi querido Beto. Pero bueno, ahí está. Muchísimas gracias, Carlos. ¿En qué estás trabajando además de esto? ¿Retomarás la animación que tanto te apasiona? Pues tengo proyectos de animación varios, empecé ya un cortito, así ya en plan necesidad de hacer algo, porque pues, o sea, no veo por dónde van a ser los recursos para hacer un largometraje de los que me gustan. Tengo un guión y tengo mi storyboard desarrollado y estoy buscando cómo levantar un segundo largometraje que se llama Los Ocho y la Vaca, y que pues ahí tengo. Y tengo otros proyectos de ficción, y hay un documental que también estoy terminando que se llama Pasitos a la Fama, que es documental sobre varios niños que precisamente persiguen la fama. Pues ahí está, Carlos. Lo quiero mencionar nada más al micrófono porque es una anécdota que siempre cuento y me da mucha gracia cuando me tocó la oportunidad de acompañarte en todo ese tour de medios de Ana y Bruno, y que para mí ha sido una de las cosas más gustosas que me ha pasado en toda esta difusión de cine. Me acuerdo que estábamos en el metro y te dije, pese a la incomodidad que te generó, Carlos, tengo que decirte, pero es muy curioso para mí estar aquí con el realizador del Héroe en pleno vagón del metro, y me acuerdo que me dijiste, ay, Enrique. Lo dije, Te- no me acuerdo, pero Sí, yo me acuerdo y me da mucha gracia, pero para mí sigue siendo una anécdota que me da mucho gusto. Te admiro muchísimo y bueno, te mando un abrazo grande, Carlos. Muchas gracias por estos minutos y atentos a todos a estas retrospectivas en donde justamente se vuelve a presentar en cines, donde se debe de ver una vez más a Ana y Bruno. Muchas gracias, Carlos. muchas gracias a ti. Nos vemos. Nosotros vamos a otra entrevista en este podcast de Enrique Figueroa MX. Hablemos de diseño y construcción con el arquitecto Jorge Figueroa Márquez. La contaminación del aire y los problemas de salud que ello ocasiona no son solo un problema de los espacios exteriores. Estudios recientes demuestran que la calidad del aire en los espacios interiores también se deteriora. En la calidad del aire interior de los espacios habitables influyen, además de los niveles altos de dióxido de carbono o CO2, otras partículas y compuestos químicos contenidos tanto en los materiales de construcción como en los productos de limpieza y de aromatización diaria, y que dependiendo de su concentración
pueden llegar a ocasionar distintos problemas de salud, en los que se incluyen el asma, enfermedades respiratorias, alergias, insomnio, dolores de cabeza o incluso enfermedades más graves como el cáncer de pulmón. Por lo cual, se vuelve imprescindible controlar nuestros espacios y nuestras actividades para ayudar así a mejorar la calidad del aire. Existen diferentes formas para lograr este objetivo, que pasan desde los materiales especiales en los acabados de construcción, el uso de productos naturales en la limpieza y aromatización del hogar, y el uso de algunas plantas que cuentan con características especiales para mejorar la calidad del aire. También existe tecnología basada en el IoT o Internet of Things y la domótica o la tecnología de la automatización, en la que se puede tener monitorizada constantemente la calidad del aire de nuestra casa. Esta tecnología se incorpora al sistema de ventilación o de filtrado que esté instalado y permite medir, entre otras cosas, los niveles de las micropartículas contenidas en el concreto, las que, por su tamaño, penetran fácilmente en nuestros pulmones, poniendo en riesgo la salud. Miden también los compuestos orgánicos volátiles, o VOC, que son sustancias químicas contaminantes del aire, especialmente dañinas por su capacidad de propagación en el ambiente y cuya fuente de origen proviene básicamente de 3 fuentes: lo que emanamos los seres vivos, lo que se desprende de los materiales de construcción y del mobiliario, y de lo que emiten los productos que usamos para la limpieza del hogar. Bajo estas condiciones, la ventilación se convierte en una actividad de suma importancia y que realmente contribuye a mejorar la calidad del aire en un espacio habitable, ya sea a través de la apertura de ventanas para así permitir la ventilación cruzada en donde las condiciones del clima lo permitan, o a través de la instalación de sistemas de ventilación mecánica. Sin embargo, también es esencial reducir al mínimo los factores que aumentan esa contaminación del aire al interior de los espacios. Por ejemplo, hay que evitar al máximo los limpiadores que no sean de origen natural, ya que es uno de los factores que más contaminan el aire, especialmente en su presentación de aerosoles. Entre los más tóxicos de estos están la lejía, los ambientadores, el detergente de lavadora, los productos de limpieza en seco, los limpiahornos y los productos para pulir y abrillantar. También ayuda al reducir el uso de los electrodomésticos y el uso de esmaltes y acetonas, ya que elevan la concentración de compuestos orgánicos volátiles o VOC. Reducir las actividades que más contaminan y seleccionar bien los productos y materiales que entran en nuestros hogares son 2 medidas que debemos incorporar a nuestro día a día y, junto a ellos, asegurarnos de contar con la mejor ventilación posible. Hasta la próxima. Hablemos de diseño y construcción con el arquitecto Jorge Figueroa Márquez. Sigue a Marc y Mazá en @marquiamx en Facebook y en Instagram. @EnriqueFAMX en Twitter. Regresamos a este episodio especial dedicado a retrospectivas, una mirada al cine nacional, una serie de presentaciones de cine con distintas películas muy interesantes que les invitamos a observar, y un episodio que la verdad es que pues, me honra mucho porque pues, ya entrevisté a Carlos Carrera y ahora entrevisto a Emilio Maillet. La verdad es que son 2 directores a los que les tengo mucho cariño y mucho aprecio. Emilio Maillet, ¿cómo estás? Saludos. Un saludo aquí, qué gusto estar empezando a platicar contigo. La gente no lo sabe, pero venimos de un intento hiper mega fallido de poder hacer esta entrevista, pero ya te agradezco mucho tu tiempo, no, Emilio. Por favor. Oye, pues muy interesante tener una retrospectiva con tu cine y en donde se presentan distintos documentales desde el primero que realizaste. Pero me gustaría saber, Emilio, para ti, ¿qué es el cine documental? Recientemente te cuento, he estado reflexionando un poco sobre ello a partir de ejercicios como una película de policías, ¿no? Ahora se estrenó también 499 y siempre está esta cosa de, es que el documental es la realidad, ¿no? Pero pues, también uno reflexionando dice, bueno, es que desde que uno decide poner la cámara en cierto lugar, aunque la dejes ahí 400 horas grabando, pues ya hay una decisión
subjetiva porque además somos sujetos. ¿Para ti qué es el cine documental, Emilio? Pues el cine como experiencia nace con el cine documental y genera tal vez no la realidad, sino genera una ilusión, ¿no? Las imágenes del tren entrando a la estación de La Ciotat cerca de Marsella, que generó así esta impresión tan grande a los espectadores que veían por la primera vez una imagen proyectada de un tren que venía hacia ellos, no generaba una experiencia de documental, sino una experiencia de ficción, ¿no? Entonces, a mí lo que siempre me ha gustado en el documental, y digo, cuando yo empecé a hacer cine, las dos opciones para ser cineasta más tarde era o hacer un cortometraje o, en mi caso, yo lo planteé como haciendo un documental, ¿no? Pero para mí, y cada vez más, el documental es un paso a la ficción, y siempre, y me interesa más que en el mismo documental se abra la puerta no hacia la verdad necesariamente, sino al saber contar algo, que finalmente es lo que reúne todas las aventuras cinematográficas de cualquier tipo, ¿no? Y ya cada director va escogiendo su manera de contar las cosas, pero definitivamente, y lo dices, el poner la cámara en algún lugar, el escoger una persona, ya es un acto no de manipulación, pero sí estás ya contando algo, estás decidiendo que se va a generar alguna emoción, ¿no? Entonces, para mí el documental es eso, y en ese sentido yo no diferencio, a pesar de que, digo, siento que mi primer documental podría ser un poco más clásico, que de pronto tiene destellos y cosas que no lo son, ¿no? Pero es eso, es una entrada a un mundo de la poesía, a un mundo de la emoción, y donde yo no busco la verdad, sino que parto de la verdad para entrar a otro mundo, que es un poco lo que dices ahora, mencionando dos películas mexicanas muy recientes, que están evidentemente en los límites, no en los límites, o sea, es que jugamos con las dos cosas siempre, con la verdad y con la ficción, ¿no? La productora que produce la película de policía se llama No Ficción, pero a la vez están haciendo una película donde casi todo es ficción, a pesar de que juegas con elementos de la verdad, ¿no? Pero están ahí al servicio de una historia contada por un cineasta, con actores, en este caso también, que están en el límite también, y eso ha sucedido siempre desde que el cine existe, ¿no? Entonces, es fantástico poder pasar también a ficción, ¿no? Y luego regresar al documental, donde se pierden un poco las fronteras y los límites, ¿no? Mencionabas a los Lumière, y justamente en este año de tantas conmemoraciones históricas, son 125 años de la llegada del cine, del cinematógrafo a México. Uh-huh. Y justamente mencionabas a los Lumière, y recordaba esta salida de la fábrica en donde justamente se dice que nació el cine de ficción y nació el cine documental, ¿no? O sea, en la misma película, porque se dice que la primera, digamos que los grabaron sin saber que iban a ser grabados, y ya después les dijeron, porque hay otras versiones de ese mismo cortometraje, en donde ya les dijeron, bueno, regresen y vuelvan a salir, ¿no? Entonces, muy interesante la historia de ello. Mencionaste otra palabra que es muy interesante, que es la poesía. Ahorita voy justamente al asunto de la poesía, pero ahora que ya te platicaba tu relación con el documental, ¿cuál es tu relación con el arte? Porque también es uno de tus grandes intereses y es lo que hemos visto a lo largo de tu obra, Emilio. No, pues importantísima, es como la comida diaria, es el oxígeno que yo tengo que respirar, pero que creo que todos tenemos que respirar, y una vez más, cada uno va buscando lo que te emociona y lo que te nutre, pero pues, digo, la relación con el arte, sin pretender ser artista, ¿no? Es importantísima. Yo creo que
que los demás digan que uno hace arte es una cosa, ya pretenderlo ser es otra historia. Pero el arte es importantísimo. Pero el arte, yo hice un documental hace ya tiempo en Sevilla. Yo exploré por circunstancias ligadas al cine y descubrí muy tarde el mundo de la tauromaquia. Yo viví en Francia mucho tiempo y Francia es muy importante en el mundo de los toros y tiene como 50 plazas de toros y tiene corridas, ¿no? Normales, como en España, como en México, ¿no? Y hice un documental que en realidad yo tengo como dos primeros documentales. Uno que está en esta retrospectiva, que es Un Buñuel Mexicano, que en realidad empecé a hacer las imágenes antes del otro documental que terminé primero, que fue un documental que se llamó Los años a Rusa, que contaba la historia de un cineasta americano que ya murió, que se llamaba Bob Baedeker. Bob Baedeker realizó muchos westerns, descubrió a actores como James Coburn, Lee Marvin, y fue un director de westerns que se caracterizó por darle al malo, digamos, de la película también un alma. Es decir, el malo no era nada más malo, sino que también tenía una parte interesante, ¿no? Y conocí a este director de cine en Los Ángeles y él tuvo una historia muy fuerte, que fue su última película, que es una película que quiso hacer en México, que era una ficción y que terminó siendo un documental. Una vez más es el cruce del que hablábamos, ¿no? Y este documental es un documental que hizo con un torero de la época que se llamó Carlos Arruza, pero al principio iba a ser una ficción, ¿no? Entonces, así descubrí el mundo de los toros, ¿no? Con este documental, que en realidad es una historia de cine, pero que habla del mundo de los toros. Y a raíz de ese documental, que es una producción francesa, yo vivía en Francia y lo hice para un canal de televisión francés, me llamaron del mismo canal para hacer un documental sobre Manolete, y luego hice un documental de un torero sevillano que vive aún, que toreaba todavía cuando lo hicimos, que se llama Curro Romero. Y esto está ligado al arte porque se dice mucho que Sevilla es una ciudad que respira el arte, pero el arte no es necesariamente o la música o la arquitectura. Y eso lo menciona mucho el documental, y eso creo que lo podemos extender a todo el mundo. Se habla mucho de cómo el sevillano tiene arte hasta para cortar jamón ¿no? O para o para caminar, porque dicen Curro Romero hasta caminando tiene arte. Es decir, el arte es hacer bien lo que uno hace. Eso es la extensión más grande para mí del arte, y eso lo podemos extender a México en cosas un poco que podrían no tener interés. O sea, un bolero mexicano, hay boleros mexicanos que tienen arte cuando bolean, ¿no? Ajá. Es decir, lo bonito es cuando la gente hace las cosas con sabor y con arte, por eso se dice lo hace con mucho arte, ¿no? Esa ya es la extensión más larga y más grande de la humanidad, pero el hacer las cosas con arte me parece una cosa muy importante. Y por ejemplo, en un rodaje hay técnicos, da igual lo que hagan, que hacen las cosas que yo de pronto, cuando estoy filmando, me doy unos segundos así de observación y digo, qué padre está haciendo las cosas esta persona. Es muy bonito ver a la gente trabajar, y eso también tiene que ver seguramente con este placer de la observación y el de hacer documentales y después llevarlos a otra cosa, pero ver a la gente trabajar a mí me parece fantástico, y sobre todo a la gente que lo hace con placer. Y hay mucha gente, los albañiles, por ejemplo, en una construcción, mi papá es arquitecto, y yo iba mucho a las obras. Hicimos una serie que está ahorita en HBO, que se llama Arquis, donde estamos con arquitectos, y fuimos a muchas obras. Y ver a los albañiles
trabajar es también espectacular, como en gestos que podrían de verdad no tener ningún interés, cargar los ladrillos, construir una escalera de madera, que son las escaleras que usan, que esa madera después se recicla para la obra que viene. Esas escaleras están hechas de verdad con arte, ¿no? Entonces, ese arte, ¿no? Que me fui hacia los detalles más pequeños, para mí es importante. Evidentemente está el arte con la A mayúscula, ¿no? La arquitectura, la música, la pintura, todo eso que es fantástico, que te nutre de una manera gigante, pero yo creo que finalmente lo que al fin y al cabo más me nutre es ese arte en el hombre, ¿no? Una cocinera, por ejemplo, haciendo de pronto en un mercado, como está la señora haciendo tortillas, a mí me parece que es un artista, ¿no? Entonces, esa observación para mí es algo muy, muy importante y evidentemente influye de alguna manera en lo que hago, ¿no? Que es estar viendo simplemente, no nada más estar escuchando, sino el gesto simplemente estético que tiene la gente al trabajar, me parece algo así muy, muy poderoso. Sí, es una pregunta compleja, pero me voy a quedar con tu definición, ¿no? O con tu idea, ¿no? Hacer bien lo que uno hace me gusta, porque sí, es una discusión que ha llevado muchos elementos. Y te lo preguntaba justamente, Emilio, porque, pues sí, o sea, ya viendo tu obra como un autor que eres con tus documentales, lo que has hecho es justamente eso, ¿no? O sea, ver todas las diferentes formas en las que el hombre y la mujer puede hacer arte, ¿no? Es lo que te ha llevado en tu cine documental. Pues porque es lo que me emociona, digo, en la retrospectiva se presentan 4 documentales, Ujú. Un Buñuel mexicano, que es un documental que empecé a hacer hace mucho tiempo, que en realidad se conocía poco en ese momento. Te estoy hablando de hace mucho tiempo, del 95, Ujú, 94. ujú. Se conocía muy poco, en todo caso en Europa, del periodo mexicano de Luis Buñuel, ¿no? Entonces, yo lo que hice fue con una cámara, que técnicamente, digamos, eran cosas un poco, no más complicadas, pero no tan usuales como hoy en día, donde tenemos una inmediatez tecnológica, que nos permite hacer lo que queramos. Eh, eh, pero lo que hice fue ir a platicar con gente que trabajó con Buñuel. Prácticamente todos ellos ya no están, ¿no? Roberto Cobo, Carlos Fuentes, Manuel Barbachano, Katy Jurado, Pilar Pellicer, Carlos Savage, que fue su editor, el padre Julián Pablo, que fue una persona muy cercana a él, Luis Alcoriza, su guionista, digo, mucha gente que fue importante para ese periodo del cine mexicano de Luis Buñuel, y fue una deambulación así como muy, 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 muy libre en ese mundo, muy interrumpida también, porque yo no vivía aquí, entonces venía a México de vez en cuando y me volví a regresar a Europa, y yo no quería hacer entrevistas en Europa porque quería hablar de la gente que había trabajado con él en México, ¿no? Ujú. Pero sin duda, y esa es la magia del documental, o la magia de ser obstinado, o la magia porque es la magia y porque de pronto surgen las cosas, y porque en un documental tienes que darle tiempo para que surja lo que tú no esperas, es que me dijeron que quedaban las columnas de la última película de Luis Buñuel, que es una película muy extraña porque es un mediometraje que se llama Simón del Desierto, ¿no? Es Ujú. una película que filmó en 1965, y esa película la filmó en lo que se conoce como el Valle del Mezquital, que es una zona que está por ahí en Ixmiquilpan, Actopan, en el estado de Hidalgo, y fui varias veces, pero sin más información, que está entre 2 puntos, y esos 2 puntos eran 40 kilómetros. Y fui varias veces, tampoco muchas, y a la cuarta encontré una columna
que es Simón del Desierto, comienza cuando Simón el Estilita, que hace Claudio Brook, se muda de su columna pequeña a su columna grande, ¿no? Entonces quedaba la columna pequeña, entera, y quedaba tumbada por ahí el capitel de la columna grandota que se dinamitó para una escena de la película que no quedó en la película. Yo estaba tan emocionado como si hubiera encontrado un pedazo de un ídolo, un ídolo de alguna cultura prehispánica. Y de cierta manera era lo que estaba encontrando, tenía la fuerza era un encuentro de algo que estaba perdido, aunque estuviera ahí, y que simbolizaba de una manera muy, muy, muy clara lo que era Luis Buñuel, ¿no? Que era un personaje de una gran inteligencia, de una gran sensibilidad, de una gran sutileza, y a la vez esta cosa de que el tiempo se quedara ahí, de hacer una cosa para que durara para siempre, ¿no? En el cine en general los decorados se hacen para que funcionen en la película y no se está pensando en que eso dure más tiempo. Y estas dos columnas, el capitel que quedaba en el piso y la columna grande, van a durar toda la vida porque están hechas en concreto armado, ¿no? Uh-huh. Que esa es una decisión de Buñuel, y para mí eso simbolizaba de una manera fantástica, sin decir mucho, lo que era Luis Buñuel, ¿no? Eso para mí en el documental es lo más bonito y es lo mejor, sí. Y sobre todo porque es algo que yo nunca esperé, ¿no? Entonces, es ahí donde entendí que en el documental, y tal vez en la vida cinematográfica o creativa, digamos, uno tiene que ser paciente, porque me tardé mucho en terminar, porque no tenía cómo editar ese documental, no había los sistemas para edición que tenemos hoy, entonces hasta que no apareció un coproductor, que fue el Centro Pompidou, el museo en París, que entró en coproducción y que tomó la postproducción de la película como un aporte, pues guardé todos esos rollos en una caja y después me fui a hacer el otro documental del que hablé, el de Bob Boticher, y después al terminarlo dije, no, bueno, yo no puedo dejar todo eso en una caja de zapatos y lo tengo que retomar, pero ahí entendí eso. Pues, si me hubiera desesperado, si hubiéramos tenido tal vez el presupuesto para hacerlo de una manera más ordenada, pues hubiéramos tenido un tiempo de rodaje más limitado, con un equipo con el dinero para pagar el equipo, mientras que aquí lo tuve que hacer yo solo. Y ahí entendí que uno tiene que ser paciente y que cada proyecto te pedirá su propio tiempo, porque surgió la magia de algo inesperado, que es lo que uno siempre espera cuando hace documentales. Y si vas rápido, le quitas posibilidades a que surja eso, ¿no? Entonces, esa es la enseñanza que en sus momentos podría parecer algo difícil, pero que después dices, no, pues está bien aguantar, hay que aguantar, ¿no? Sí. Un Buñuel mexicano que justamente, como ya mencionabas, forma parte de esta retrospectiva, que además, como también destacabas, pues sí queda como un testigo histórico, algo a lo que hay que remitir, porque son entrevistas a gente que, como bien mencionas, ya no está, y mencionar que ese capitel pues está en Filmoteca de la UNAM, ¿no? O sea, uno entra a la Filmoteca de la UNAM y es muy emocionante encontrarlo, y más emocionante escucharte hablando justamente de él. Hace unos años estaba viendo un documental sobre cómo unos chicos fanáticos de Sergio Leone buscaron el sitio de este cementerio, porque también me gusta el western. Acabando la entrevista te voy a preguntar de dónde puedo ver ese primer documental que mencionas, pero sí. Bueno, estaban buscando el panteón de la escena final del Bueno, el Malo y el Feo, y finalmente lo encuentran y lo vuelven a porque pues ya también estaba muy olvidado y demás, pero esa arqueología cinematográfica es emocionante y a uno se le enchina la piel. Emilio, quiero platicar también de otro, y ahora que lo mencionabas sobre el torero,
Me estaba acordando de este documental que se llama Un filósofo en la arena, de Aarón Fernández Jesús Muñoz. Un documental que yo me acuerdo que me confrontó mucho. Yo la verdad es que no soy muy fanático de los toros, pero me confrontó porque también siempre ando echando pestes del capitalismo y demás, aunque estamos usando elementos de y demás, pero bueno. Y me abrió los ojos a temas que yo no había reflexionado, ¿no? Sobre cómo la propia lucha en contra de una fiesta como la taurina, pues también es acabar con una tradición, es acabar con muchos elementos. Me acuerdo de una escena terrible en la que decían, ahora se están construyendo plazas comerciales, ¿no? Encima de estos espacios. Y me pareció muy interesante un documental tuyo que me encanta, que es Poetas en el Cielo, que también se mete en algún tema en el que pues, también se ha llenado de mucho estigma, ¿no? Y que a mí me gusta mucho, porque la verdad es que justamente se abona en esto que dices, ¿no? Ves a distintas personas en distintos países trabajar con los fuegos artificiales y nos muestras la belleza en el cielo de ese elemento y uno termina también saliendo diciendo justamente esto. El arte es justamente lo que dices, ¿no? Hacer bien lo que hacen. Platícame un poquito de este documental que es extraordinario. Bueno, Poetas en el Cielo tiene que ver con eso que decíamos al principio. Es también un documental. Digo, son proyectos que me tomaron mucho tiempo y fue complicado conseguir el dinero y todo. Y eso es normal. Yo no quiero hacer sufrir a nadie, ni mucho menos, de ese proceso, que es un proceso duro y difícil, en el que quieres hacer algo. Y una vez que lo consigues y que te la pasas, yo quería que ese documental fuera una experiencia sensorial, digo, evidentemente con la fuerza de, una vez más, de hombres y mujeres que hacen, porque hay muchas mujeres pirotécnicas en ese documental, ¿no? Y no las puse por cuota ni nada, sino porque simplemente una vez más me parecieron mucho más interesantes que los hombres, y curiosamente casi todas ellas son españolas, ¿no? En México conocía pocas mujeres pirotécnicas, pero en España había muchas y todas eran fantásticas, eran mucho más interesantes que los hombres. Pero lo que quería era que era una apuesta difícil, vaya, porque no hay emoción comparable a la de ver fuegos artificiales en el cielo, ¿no? Pero yo quería hacer una película que se viera en una pantalla grande, que ya los estás reduciendo de espacio, de mucho espacio, y de la emoción de estar con más gente, aunque en el cine también tienes esa experiencia, ¿no? Pero el desafío era poder tener emoción sabiendo que lo que estabas viendo es algo que ya sucedió, ¿no? Y recorrí, estuve mucho en México, en Tultepec, trabajando con un pirotécnico adorable, de verdad, una persona que hace su trabajo con una pasión y con un arte de verdad muy, muy, muy conmovedora. Y estuve, sobre todo son México, España y Japón, porque Japón es siempre tan diferente de cualquier otro lugar, sí, que me cautivó por lo que vi, ¿no? Entonces, el estar viendo el cielo, porque hubo una preparación también de poder escoger lugares, también evidentemente por todos estos viajes, un equipo mínimo, es decir, 2 o 3 personas, nada más, ¿no? Pero con posibilidades técnicas que tenemos hoy en día que hacen que esa ligereza no vaya en contra del resultado técnico, de la captura de imágenes, ¿no? Y estar viendo el cielo y viendo fuegos artificiales y fuegos artificiales y fuegos artificiales, dices, bueno, vale la pena luchar por hacer cosas así, porque
Otro de los documentales que se presenta es un documental de arquitectura, que es uno de los últimos viajes, y me estoy brincando ese documental ahorita para regresar después a Poetas, pero era también estar viendo arquitectura. Es decir, esa observación de la que hablábamos hace rato es un placer y una necesidad. Pero regresando a Poetas, pues evidentemente como en el mundo taurino, que a mí me conmueve mucho y que considero también un arte, yo entiendo que de pronto para muchas personas puedan ser, junto con la pirotecnia, cosas desagradables, contaminación, los animales que sufren, pero yo no quise entrar en eso, sino quise entrar más bien en una representación estética, que regresa a los orígenes desde que existimos, donde el fuego es un elemento cautivador, y el simple hecho de recrear una especie de pintura en el cielo con fuego, en un lienzo negro, que es el cielo, es un acto totalmente poético que es sorprendente que siga existiendo hoy, ¿no? Y por eso me pareció que ese documental era importante hacerlo. Yo desde chico, evidentemente, sí, me metí a los toritos, los castillos me emocionaban mucho, pero sí, o sea, ese jugar con el fuego y esa cosa que tiene que ver me parece una cosa tan interna que ya, o sea, son poetas los que lo hacen, pero nosotros, los que lo vemos y los que lo necesitamos, seguimos teniendo ese como maravilla. Nos seguimos maravillando simplemente cuando vamos en un coche y todo. Siempre va a haber alguna fiesta en algún lugar donde hay fuegos artificiales en México, y cuando levantas la mirada y ves eso en el cielo, es bello. La noción de o sea, crear belleza me parece fantástico y me encanta y me parece importante en momentos difíciles, no nada más de México, del mundo entero, poner el dedo también ahí y decir, qué impresionante es que el ser humano sea capaz de los dos polos, ¿no? El horror y la belleza, que eso existe desde que existimos como humanidad, y es totalmente contradictorio y es a la vez totalmente lo que somos, ¿no? Entonces, me parece importante mostrarlo también. Sí, sin duda, y se menciona también en el documental Poetas del Cielo. Se nos acaba el tiempo, Emilio, la verdad es que me encanta platicar contigo y no te quiero dejar de preguntar justamente otra vez sobre Poetas del Cielo, del asunto decías que de chico te metías en los toritos y todo eso, porque si bien no puedes competir con la mayor pantalla, que es el cielo, ¿no? La verdad es que te defiendes muy bien con el documental, pero en este ejercicio inmersivo que mencionabas, hay una escena en la que de verdad a uno le da pánico. O sea, si a uno, y te hablo yo, le da de repente de collón estar ahí debajo cuando está lanzando algún cohete o lo que dices, y dices, chin, a ver que no me cae. Hay una escena en la que estás en medio de, o sea, cuéntame un poquito de eso, o sea, cómo fue O esas sea, experiencias. es la defensa del lente, es decir, estás detrás de un lente y pierdes toda la noción del peligro, ¿no? Entonces, sí sabíamos o sea, sobre todo los accidentes que hay en el mundo de la pirotecnia son sobre todo en los talleres, y sobre todo en los talleres clandestinos, que hay muchos. Cada día, desgraciadamente, hay un accidente, un polvorín, o sea, que es las chispas se generan de una manera muy fácil, y cuando no estás trabajando a conciencia, y suceden los accidentes, ¿no? Pero en realidad, como que Carlos de Miguel, que era el fotógrafo, y yo lo tuvimos así como súper clarito, y no nos quitó el sueño, y teníamos cuidado, pero llega un momento en el que tampoco puedes controlar las cosas. Entonces, bueno, pues
no tomábamos riesgos estúpidos, ni mucho menos, y la gente que trabaja en la pirotecnia se protegen ellos y protegen a los demás. Siempre hay como esa conciencia, pero bueno, nunca estás, pero en realidad siempre, digo, ve el accidente que sucedió en Estados Unidos con una pistola hace poco. Yo venía de trabajar también con pistolas que sabíamos que tenían balas de salva, con un cañón sellado al frente, la explosión o el impacto sale por un lado y aún así se genera, digamos, ese miedo y querer controlar que todo esté bien. Dices, en Estados Unidos, en principio, donde son los más freaks para eso, van a controlarlo y ahí es donde ha habido casi todos los accidentes, con balas y con pistolas. Claro. Hay que tener cuidado, pero hay que hacer las cosas. Y ese accidente, pues, nada, hay que cuidarse porque uno en la emoción de generar imágenes, de generar emoción, a veces en los rodajes pierdes un poco, digamos, los límites de esa frontera y pues nunca hay que ponerte en riesgo ni a ti ni a tu equipo que está trabajando finalmente para generar una emoción. Entonces, bueno, ahí siempre hay que tener cuidado, pero pues nunca sabes qué va a pasar. Tampoco no hay que pensar en eso, ¿no? Claro, sí, no, bueno, a mí me gusta, es una gran escena, además de todo el documental, la verdad es que me emociona mucho. Un Buñuel mexicano, Teodoro en concreto, que ya mencionamos también, Poetas del Cielo, y desde luego la extraordinaria Miradas Múltiples, La Máquina Loca, que también, pues también, pues, como muchos profesores hemos mostrado en clases para hablar justamente de Gabriel Figueroa, que sí, siempre me preguntan, no tengo nada que ver, lamentablemente me encantaría, nada más lindo que poder tener de familiar al gran Gabriel Figueroa. Emilio Mayé, muchas gracias por esta entrevista, de verdad me encanta que tu trabajo se pueda ver, y ya ahorita acabando esto te pregunto de dónde podemos ver el otro que me interesa mucho sobre el western. Muchas felicidades por esta retrospectiva y mucho éxito. Muchas gracias a ti, qué gusto poder platicar contigo y a través de ti poder compartir lo que me emociona, y pues sobre todo este es un festival para ver en pantallas chicas y grandes, pero para ver en una pantalla. La emoción de la pantalla es importante, de verdad. O sea, regreso de un festival en el que estuve viendo 3-4 películas diarias en pantalla, cosa que había dejado de hacer y no puedo dejar de regresar al cine desde entonces, ¿no? Entonces, sí es bien importante y es un placer enorme, y son películas que están también pensadas en todo caso para eso, aunque después puedan tener una vida hasta en una pantallita así, ¿no? Pero están hechas para que se vea en grande y así hay que disfrutarlas. Entonces invito pues a los interesados en descubrir estas cosas, estas emociones, estas imágenes, a echar un vistazo de las películas que van a estar en esta retrospectiva, las mías y las de otros cineastas muy diferentes, que aparte la virtud de esta retrospectiva es también el de rescatar cosas que tal vez no podríamos ver ahorita, y eso es bien importante, ¿no? Retrospectiva es mirar hacia atrás, pero para pensar hacia adelante, ¿no? Entonces yo creo que eso, una invitación de verdad a todos a que chequen la cartelera. Es una retrospectiva que va a durar mucho tiempo, va a recorrer todo el país, y hay cineastas diferentes, aproximaciones diferentes, la realidad y la ficción mezcladas ahí, pero me parece súper interesante y es un honor compartir esto con también cineastas que respeto, porque como yo, cada uno está en su lucha y en su búsqueda de algo para compartir las cosas, ¿no? Sin duda alguna, retrospectivas, una mirada al cine nacional, se presentará en distintas sedes: Ámbar Galería Cinema Café en Monterrey, Casa de la Cultura Francisco Zarco en Durango, Cine La Mina en Guanajuato, Cine Móvil Toto, Cine Villa Olímpica y Cinemanía Loreto en Ciudad de México, Cinema Nubo en Aguascalientes, Cineteca Mexiquense en Toluca, Cine Tú en Oaxaca, Ecocinema en Morelos, el Cineclub en Playa del Carmen, Geudí 27 en Morelia, Kinoki Foro Cultural Independiente en San Cristóbal de las Casas, Musa Cultural Visual en Puebla, Nayar
Desarrollar Lab en Tepic, Bocho Cinema en comunidades mayas y Docu al Parque, así como en la Secretaría de Cultura del Estado de Jalisco en municipios de Guadalajara. Estén pendientes también de mis redes, ahí les estaré mencionando también, en específico también, donde podrán ver los trabajos de Carlos Carrera y Emilio Mayé, mis invitados. Emilio, te admiro mucho, te estimo mucho, de verdad es que tu trabajo me encanta y ha sido un placer platicar contigo. Qué placer, muchas gracias a ti, ¿eh? Pues nosotros nos vamos a una recomendación más. Esto es el podcast de Enrique Figueroa MX. Ya regresamos. Nuestra recomendación para el fin de semana. Para este fin de semana las recomendaciones son dos películas mexicanas que se cuelan en la cartelera, que sí, a mediados de esta semana, para la gente que nos escucha en el presente, saludos a la gente que nos escucha en el futuro, terminará siendo invadida por una propuesta de cine de Hollywood, sí, por El Hombre Araña. Pero bueno, hay más cine afortunadamente, y estas dos películas mexicanas que les voy a recomendar, la verdad es que valen mucho la pena. La primera es Amalgama, de Carlos Cuarón. Es una película interesante de cine comercial, que lo que propone es la historia de 4 personajes que se van encontrando en medio de una situación compleja que les hará enfrentarse a su presente, a su pasado y confrontar de esta misma manera también su futuro. Carlos Cuarón escribe y dirige esta cinta de aproximadamente 1:30, que si bien ha sido de repente un poco controvertida entre algunos colegas del periodismo cinematográfico, yo creo que tiene algunos elementos que vale la pena revisar. Finalmente la decisión es suya. Manolo Cardona, Miguel Rodarte, Stephanie Cayo y Tony Dalton son los personajes principales de esta película, así que bueno, échenle un ojo a Amalgama, de Carlos Cuarón. La segunda película a recomendar es 8 de cada 10, es de Sergio Umansky y tiene en los protagónicos a Noé Hernández y Daniela Schmidt. Esta película se inserta en una temática que ha estado muy presente en este año, que es la de personajes que en una situación tan hostil de violencia como la que se vive en México terminan por tomar las armas y buscar justicia por sí mismos. La película hace una serie de reflexiones, para algunos caen algunos clichés. Yo creo que es una cinta entretenida, pero sobre todo reflexiva y que además nos involucra como sociedad. Ahí están las dos propuestas, Carlos Cuarón con su Amalgama y Sergio Umansky con 8 de cada 10. @Enrique Figueroa MX en Facebook y en Instagram. ¿Quieres ayudarnos a hacer más contenido? Tu apoyo es fundamental. Entra a www.patreon.com/Enrique Figueroa MX y elige entre las muchas recompensas que tenemos para ti. Desde un agradecimiento en este podcast hasta tu participación en un cineclub en línea donde tú puedes elegir el tema. Además de 50% de descuento en nuestros cursos, talleres y tours. ¡Únete! Sé parte de esta comunidad. Así llegamos al final de este episodio. Yo les agradezco mucho el favor de su atención una vez más. Espero que estén disfrutando todo lo que estamos lanzando en este mes de diciembre. Y sí, todavía hay varios episodios más que espero que sigan escuchando y que nos sigan acompañando, porque la verdad se pusieron bastante buenos. Les agradezco una vez más a mis invitados, así como lo hice ya el día de hoy con Carlos Carrera y con Emilio Mayé. Por cierto, para checar toda la información de retrospectivas, háganlo en el sitio web, que es retrospectivas.com.mx. Ahí está la información, está una cartelera. Ahí pueden ustedes estar checando qué películas son las que se están lanzando poco a poco en esta retrospectiva. Al momento, por ejemplo, se presenta La Danza del Hipocampo en distintas sedes al interior de la República. También está Rush Hour y La Revolución de los Alcatraces. También está en 1982 La Decisión del Presidente. Y así se van a ir sumando una serie de películas que les invitamos a ver. Ya se están poniendo varias más en cartelera. Estén pendientes, retrospectivas.com.mx, una opción imperdible para seguir el pulso del cine nacional, que de repente, como les marqué en la editorial, se escapa en la inmensidad de contenidos a los que tenemos acceso. Sin más, yo me despido, nos escuchamos la próxima semana. Tengan ustedes una muy buena semana, valga la redundancia. Hasta la próxima. Esto fue el podcast de Enrique Figueroa MX. Hasta la próxima.